Saludos de parte de Gran Torto en Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para dar inicio a nuestro espacio del día de hoy, consideraciones sobre el uso y destino de las exoneraciones. Para esto, el día de hoy tenemos como expositores a Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior, junto con Paulina Matamoros, consultora de Comercio Exterior. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa de 60 años de experiencia en el mercado costarricense, en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior, consultoría y también capital humano. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras diferentes redes sociales como Gran Thornton Costa Rica. Ahí nos pueden encontrar y tiene el detalle de todos los espacios como estos que realizamos semana a semana. También nuestro canal de YouTube, Gran Thornton Costa Rica, ahí se pueden suscribir y pueden repasar todos los espacios que realizamos jueves a jueves en los diferentes webinars. Y también tenemos nuestro podcast Café Gran Thornton, 77 episodios publicados sobre diferentes temas que tratamos aquí en la firma. Y obviamente nos pueden encontrar tanto en Spotify como en Google Podcast. Pueden ir dejando sus consultas durante la presentación y al final de la misma presentación, nuestros expositores del día de hoy les responderán las consultas. Vamos a empezar saludando a los expositores del día de hoy. Le damos los buenos días a Paulina Matamoros, consultora de comercio exterior de Gran Thornton. Buenos días, Paulina. Buenos días, Steven, ¿cómo estás? Un gusto saludar a todos los que están conectados el día de hoy con nosotros. Esperamos que este espacio sea de mucho provecho y aprovechen para hacernos todas las consultas que tengan. Gracias a Paulina. Ahora le damos la palabra a Jaime Morales, gerente de comercio exterior, que dicho sea de paso va a empezar con la presentación. Buenos días, Jaime. Sí, buenos días a todos. Paulina, muchas gracias por compartir este espacio, igual Steven, y a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Pues en realidad creo que pues este es un tema que ponemos en la mesa, pues dada su importancia, entendiendo un poquitito hacia dónde va la administración con respecto a este tema. Y bueno, siempre es importante retomar algunos conceptos pues de la nueva ley de exoneraciones, que ya pues prácticamente en unos meses cumple 2 años de haber entrado en vigencia, pero bueno, creo que se avecinan algunos cambios con respecto al tipo de controles pues, que vamos a tener, y ahí es súper importante pues hacer una planificación sobre este tema en nuestras organizaciones, ¿verdad? Para evitarnos contingencias y vernos, digamos, de repente en procedimientos por parte de la administración. Entonces, cuando hablamos de este tema, y un poco a modo de reflexión, ¿verdad? Citamos este tema de una publicación del Estado de la Nación en el año 2023, en donde pues hace un poquito una reflexión y el antecedente de lo que ha representado el tema de exoneraciones en el país, ¿verdad? Y dice básicamente que pues en Costa Rica, aún en épocas de insostenibilidad fiscal, pues las autoridades han aprobado exoneraciones, y estas exoneraciones pues representan gasto para las finanzas públicas del gobierno, inclusive muchas de ellas sin cumplir con estándares mínimos en materia tributaria. Esta publicación indica que en Costa Rica existen 1.469 exoneraciones vigentes, de las cuales 391 no tienen ni plazo de vigencia definido, ni mecanismos de control, ni establecen claramente el impuesto exonerado, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un primer tema, ¿verdad?, de entender lo relevante que es esto. No solo del lado nuestro, ¿verdad? Como empresas, de entender que puedo sacar provecho y que no, sino también del lado de la administración, ¿verdad? De entender lo que esto representa para el gobierno y la necesidad precisamente de controlarlas, e inclusive eventualmente se ha hablado de hacer reducciones de todo este tipo de exoneraciones, ¿verdad?
Parte también de lo que decía la publicación es cuál es el impacto de estas exoneraciones fiscales aprobadas en el país. Realmente no se conoce, ¿verdad? Precisamente porque no hay un registro sistematizado de información pública que pues permita identificar cuál es el peso para las finanzas públicas y el beneficio que puedan tener la economía costarricense con la aprobación de todas estas exoneraciones, ¿verdad? Entonces, ahí se insta un poquitito a mejorar la parte de transparencia y la evaluación precisamente de costos y beneficios de estas exoneraciones fiscales. Cuando hablamos de la ley 10.286, que ahorita vamos a ver, pues hacer un repaso de algunos de esos conceptos, creo que pues viene de alguna forma a regular un poquito esto, ¿verdad? El uso y destino de las exoneraciones se vuelve un tema vital. Ya hemos venido viendo en los últimos años algunos controles o hemos visto, digamos, mayor proactividad por parte de la Dirección General de Hacienda en controlar esto, ¿verdad? Y obviamente, pues también ellos identificaron parte de estas necesidades que se transmiten acá y bueno, realmente recordemos que la madurez de las normativas y la puesta en vigencia, pues siempre toma algún tiempo y precisamente de ahí la importancia de hablar de este tema para que las empresas entiendan en qué estamos y qué cambios se podrían avecinar en los controles y cómo poder planificar todo ese tema, ¿verdad? Entonces, aquí los dejo con Paulina para que nos cuente un poquitito de la agenda del día de hoy. Muchas gracias, Jaime. Bueno, el día de hoy entonces vamos a estar viendo primero un poco los antecedentes sobre la ley 7.293. Luego vamos a ver lo que es la entrada en vigor de la ley 10.286 y cómo nos impacta este cambio en la normativa. Entonces vamos a ver 4 aspectos importantes que son el régimen sancionatorio, la prescripción, el procedimiento de liquidación voluntaria, el pago de IVA y aplicación del crédito, y vamos a concluir con recomendaciones. Entonces, antes de entrar en materia, quisimos repasar el concepto propiamente de exención. Este se define en el artículo 4 de la ley 10.286, que dice que una exención es la dispensa total o parcial de pago del tributo otorgada por ley y que no afecta el momento del nacimiento de la obligación, sino el de su exigibilidad. Entonces, en este concepto podemos ver que hay 3 elementos muy importantes. Primero, que la exención puede ser total o parcial del pago de tributos. Luego, debe ser otorgada por ley. Y finalmente, el momento que se afecta no es el nacimiento de la obligación, sino el de su exigibilidad. Antecedentes de la ley 7.293. Vamos a empezar por ahí. Bueno, aquí tenemos una línea del tiempo donde tratamos de ilustrar un poquito qué es lo que ha pasado. En primera instancia tenemos la ley 7.293, ley reguladora de todas las exoneraciones vigentes. Esta ley se emitió el 31 de marzo de 1992. Esta fue la primera ley que se emitió tratando de unificar todo el tema de las exoneraciones, ¿verdad?, que había en su momento. Luego, unos años después, se emite el decreto ejecutivo 31.611-H el 7 de octubre del 2003, donde se autoriza la utilización del sistema de Exonet para la gestión y trámite de las solicitudes. ¿Esto por qué? Bueno, porque antes las exoneraciones se tramitaban mediante formularios de forma física, el proceso era muy desordenado, entonces se trata de crear una herramienta que es Exonet para que el proceso se vuelva un poquito más ordenado, ¿verdad? Ya ir un poquito más a la digitalización de los procesos. Luego se crea el decreto ejecutivo 39.037-H del 13 de mayo del 2015, que básicamente lo que hace este decreto es volver obligatorio el uso del sistema de Exonet. ¿Ok? ¿Y por qué?
Bueno, resulta que cuando salió Exonet, habían personas que igual, o sea, no era obligatorio el uso de Exonet, entonces habían personas que igualmente seguían utilizando formularios físicos para hacer la solicitud de las exoneraciones, entonces no se había atacado por completo el problema del desorden, ¿verdad?, que había con este tipo de procesos. Entonces, finalmente, en el año 2015 se dice, bueno, Exonet va a ser sistema obligatorio para que todos lo utilicemos cuando hagamos una solicitud de exoneración, y esto definitivamente vino a permitir unificar, estandarizar el proceso y que todos tengamos que seguir, ¿verdad?, y apegarnos al mismo procedimiento para este tipo de solicitudes. Recientemente, en el año 2022, el 1 de septiembre del 2022, entró en vigor la ley 10.286, que se llama Ley de Regímenes de Exenciones del Pago de Tributos, su otorgamiento y control sobre uso y destino. Entonces, a pesar de que, como vimos, ya teníamos, ¿verdad?, la primera ley 7293, que fue ese intento de unificar y regular todo el tema de las exenciones y luego el tema de los sistemas, se incluye esta nueva ley para atacar y dar solución a algunos temas que tal vez estaban careciendo y que vamos a ver más adelante en la presentación. Nada más para reforzar algunos temas acá, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que con la entrada en vigencia de la ley 10.286, pues no perdió vigencia la ley 7293. Se modifican algunos de sus artículos, ¿verdad? Se ven afectados. Pero bueno, sencillamente, como lo vamos a ver más adelante, entramos o hemos tenido una evolución de muchísima dispersión, ¿verdad? De trámites manuales. Hoy tenemos un Exonet, ¿verdad? Que pues ha carecido pues de recursos, ¿verdad? Realmente lo que hace que pues en muchas ocasiones sea un poco lenta la respuesta, ¿verdad? Pero bien que mal se ha logrado pues centralizar eso ahí, ¿verdad? Y ahora pues tendrán pues desafíos importantes de cara digamos, al control, ¿verdad? Pensando en que pues a lo largo de este tiempo se han identificado algunos vacíos y ahorita les vamos a contar un poquito, digamos, algunos ejemplos de qué es lo que ha venido ocurriendo, pero nada más sí quería dejar claro que la ley 7293 se mantiene vigente, ¿verdad? Con algunos cambios generados por la entrada en vigencia de la ley 10.286. Así es. Y bueno, para completar un poquito el tema de antecedentes, a pesar de que tenemos la ley 7.293, ¿verdad?, que fue ese primer intento de regular y tratar de uniformar todas las exoneraciones, hay otras leyes que también contienen exenciones. Entonces, realmente no tenemos una única norma donde se concentre todo, pero sí la ley 7293 cubre bastantes, como por ejemplo lo que es la ley de creación del depósito libre comercial de Golfito, la ley de asociaciones de desarrollo comunal, la ley de la Corporación Bananera Nacional, ley de importación de maquinaria, equipo, insumos, equipos médicos, medicamentos, ¿verdad? Todo eso se ampara en esa ley 7293, que como dijo Jaime, sigue vigente. Pero resulta que también tenemos leyes especiales que también regulan exoneraciones, por ejemplo, la ley de incentivos turísticos, la ley del régimen de zonas francas, estas son leyes especiales, y por supuesto la ley 9635 del impuesto al valor agregado, que ¿verdad?, fue recientemente implementado, donde se regulan en su artículo 8 diferentes tipos de exoneraciones. Entonces, por ejemplo, exoneraciones en bienes y servicios, intereses, comisiones, préstamos y créditos, primas de seguros de sobrevivencia con rentas vitalicias y rentas de otros tipos, sillas de ruedas, equipos ortopédicos, entre otros. Entonces, tenemos varios cuerpos normativos a la hora de hablar de exoneraciones que tenemos que tomar en consideración. Ahora, entendiendo todos estos antecedentes, es súper importante tener claro dónde estamos en este momento, ¿verdad? Como les decía hace un ratito, la Dirección General de Hacienda ha tomado un rol más protagónico, ¿verdad?, en ejercicios de control. Entonces, pues nos hemos encontrado
muchísimas fiscalizaciones, ¿verdad? Fundamentadas en el procedimiento de exenciones y su eficacia de la ley 7293, ¿verdad? Que hasta el 1 de septiembre de 2022 era lo que teníamos vigente, ¿verdad? ¿Qué ocurre a lo largo, digamos, de esos ejercicios de control, ¿verdad? Pues lo que tratan de hacer la administración es a través de una muestra generar toda la trazabilidad de las mercancías que fueron adquiridas con la aplicación de alguna exención, ¿verdad? Y llegar a determinar cuál fue el uso y destino de esas mercancías, ¿verdad? Entonces, aquí partimos de varias cosas, ¿verdad? En primera instancia, el tema de prescripción en materia de exoneraciones, ¿verdad? Recordemos que con la ley 7293, básicamente lo que me decía, mire, está suspendida la prescripción hasta el momento en que se identifique, digamos, algún tipo de incumplimiento. Y a partir de ese momento corren 4 años. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente yo podría entrar hoy en el año 2024 o podría entrar la DGH y a revisarme periodos hacia atrás, ¿verdad? Porque está suspendida esa prescripción, ¿verdad? Entonces, perfectamente podrían venir a revisarme 2015, 2016 o inclusive años anteriores a eso, ¿verdad? Entonces, ya partimos, digamos, de esa primera particularidad que se pueden ir muy hacia atrás, lo cual pues no deja de representar un gran desafío para las compañías porque no siempre tenemos esa disponibilidad de información, ¿verdad? Entonces, ahí hay, digamos, un primer tema que deberíamos evaluar, digamos, a lo interno de la organización, decir, ok, bueno, realmente cómo estoy resguardando esa información de las exoneraciones y la capacidad inclusive que yo tengo a través de mi ERP o los sistemas o las herramientas que utilice, ¿verdad? De poder generar esa trazabilidad de qué pasó con esas mercancías. Quizás es menos complicado para unos sectores que otros, ¿verdad? Pero cuando tenemos transformaciones de mercancías de por medio puede ser un tema pues extremadamente complejo y más si es de periodos muy viejos, ¿verdad? Pero bueno, en general los ejercicios se han venido haciendo, ¿verdad? Las entregas de información se hacen pues en lo que es humanamente posible, ¿verdad? Y desde ese punto de vista pues también ha habido, digamos, una flexibilización de parte de la administración con respecto a eso, ¿verdad? Precisamente por eso han estado trabajando con muestras, lo cual hace que finalmente, si llega a determinarse que las exoneraciones les dio un uso indebido, ¿verdad? Pues finalmente me vienen a aplicar o a determinar que hay una ineficacia total o parcial de ciertas exoneraciones, ¿verdad? Y sobre eso, pues, vemos la consecuencia, que en este caso es el pago de los impuestos, ¿verdad? Relacionados a esas exoneraciones que se declararon ineficaces, más los intereses. Obviamente el tema de intereses, si pensamos en periodos muy viejitos, pues va a golpearnos un poquito, pero la particularidad es que con las disposiciones que teníamos no había un régimen sancionatorio, ¿verdad? Entonces hacemos una conjugación de elementos, ¿verdad? Sin régimen sancionatorio y liquidaciones o declaraciones de ineficacia de las exoneraciones basadas en una muestra, ¿verdad? De repente plantean un escenario un poquito más favorable para las empresas y de ahí, ¿verdad? Que uno dice, bueno, ok, me fiscalizaron 2014, 2015, 2016, todavía no me han fiscalizado 2017 y los periodos que tengo ahí abiertos, ¿verdad? ¿Qué hago? Y ahí es donde precisamente las compañías dicen, bueno, yo creo que prefiero antes de, y entendiendo que hay un incumplimiento de mi parte, antes de ir a liquidar voluntariamente esos periodos, mejor prefiero esperar a ver si me vienen a fiscalizar y mi consecuencia va a ser el pago de los intereses, más nada más que eso, ¿verdad? Entonces, ahí de repente está súper claro, digamos, o está muy clara la administración de que les estaba haciendo falta algo, ¿verdad? Con respecto a la consecuencia de eso, y eso es lo que viene un poco a incorporar en la ley de 10.286, ¿verdad? Y eso nos plantea, digamos, un nuevo escenario del 1 de septiembre del 2022 en adelante, ¿verdad? Por eso la relevancia de este tema, ¿verdad? ¿Qué hemos visto, por ejemplo, en estos controles? Por ejemplo, la revisión de las exoneraciones relacionadas a la actividad agrícola, ¿verdad? Y ahí hay también que
aclarar, ¿verdad? Que, por ejemplo, la ley 7293 regula en sus artículos determinado tipo de exoneraciones, por ejemplo, la actividad agrícola, y obviamente ese mismo artículo pues tiene una reglamentación. ¿Qué pasa? Digamos, a través de la emisión de nuevas reglamentaciones, por ejemplo, la relacionada al artículo 5, ¿verdad? Que se emitió en el año 2018, ya también incorpora un primer cambio que hoy vemos reflejado en la ley, que es un principio de territorialidad, ¿verdad? Entonces, muchos de estos procesos pues están enfocados, por ejemplo, a la exoneración de mercancías que, digamos, para alguna transformación en el sector agrícola, ¿verdad? Que, por ejemplo, salieron exportadas. Entonces ya ahí entra a jugar el tema de la territorialidad, ¿verdad? Con algunas discusiones de que no estaba en la ley, de que vino a incorporarse a partir del 2018, de antes no existía, ¿verdad? Pero bueno, ya hoy tenemos una nueva realidad con esta ley y es parte, digamos, de los temas importantes que se vinieron a incorporar. Ahora vamos a profundizar un poquito justamente en la ley 10.286, que es la que nos viene a cambiar un poquito el paradigma que traíamos. En el artículo 1 de esta ley se define lo que es el objeto y el alcance. Básicamente, esta es una ley que viene a regular todo el procedimiento de cómo se otorgan las exoneraciones, las liberaciones, las liquidaciones, cómo se hacen los traspasos, cuál es el control sobre el uso y destino de estas exoneraciones, ¿verdad? Viene a reforzar que están pues bajo la tutela de la Dirección General de Hacienda. Y muy importante, como decía Jaime, ahí se crea un régimen sancionatorio aplicable, que esto tal vez es uno de los elementos de mayor peso, ¿verdad? De mayor consideración a la hora de ver el antes y después de la entrada en vigor de esta ley, y es la creación de ese régimen sancionatorio que vamos a ir viendo en el proceso. Y básicamente, las facultades que se le otorgan a la Dirección General de Hacienda, pues es autorizar exenciones que estén bajo su tutela, o sea, no todas las exenciones van a estar obligatoriamente bajo la facultad de la DGH, eso es importante recalcar. Las liquidaciones y liberaciones por los medios que se determinen, ¿verdad? La DGH participa. Ocupa la participación de los entes recomendadores en algunos de los procesos de otorgamiento de exenciones. La DGH es quien va a estar participando justamente en el control y fiscalización de esas exenciones, ¿verdad? Si las empresas les están dando un uso adecuado o inadecuado. Y también la DGH es quien puede denegar el otorgamiento de una exención. Y bueno, en caso de negatoria, pues existe la posibilidad de impugnar dicha decisión. Esta ley también incorpora algunos conceptos nuevos sobre la liberación de bienes adquiridos con exención. Entonces hace mención de los vehículos del Estado que pueden ser liberados después de 5 años de haberse importados. Vehículos de misiones diplomáticas, por ejemplo, que se les va a dar un mismo trato de si hay con reciprocidad dependiendo del país de que se trate. Se habla de caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? ¿Qué hacer en esos casos? Y nada más para recalcar algunas cosas importantes de lo que mencionaba Paulina, ¿verdad? La denegatoria de exoneración se puede dar, ¿verdad? Y entonces lo que se está incorporando en esta nueva normativa es la posibilidad de, pues, de impugnar esa decisión, ¿verdad? Que antes no estaba manifiesto en la ley, ¿verdad? Y si vemos algunos de estos nuevos conceptos, ¿verdad? Yo creo que pues hace sentido. A esto hay que sumarle también un tema incorporado en uno de los transitorios que mencionaba que pues todos aquellos equipos, ¿verdad? Vehículos que hubiesen sido exonerados o que hubiesen sido autorizados la exoneración 10 años antes de la entrada en vigencia de la ley, ¿verdad? Pues podían liberarse, digamos, de la exención sin ningún tipo de autorización, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunos desafíos, ¿verdad? Uno de los temas es, a la fecha, pese a que ya casi cumplimos 2 años de tener esto en vigencia, no tiene una reglamentación aún, ¿verdad? En algún momento salió a consulta pública, pero pues todavía no ha entrado en vigencia, ¿verdad? El reglamento a esta ley.
Y, por ejemplo, el tema de caso fortuito o fuerza mayor, ¿verdad? Ahí es donde uno necesita entender que, digamos, se contempla que esto es una forma de extinguir, digamos, la obligación tributaria. Pero bueno, ya lo hemos visto en otras normativas. Por ejemplo, en la normativa aduanera, nos encontramos que también esta es una de las causas, ¿verdad?, que me puede eximir de esa obligación del pago de la obligación tributaria. Sin embargo, sencillamente no hay una aplicación, ¿verdad? O cuesta mucho pensar en que se puede fundamentar un caso, digamos, de determinación de tributos sobre esta línea, ¿verdad? Entonces ahí es donde resulta importante ver cómo a futuro, que esto ya debería estar reglamentado, ¿verdad? Podrían incorporarse temas importantes que nos den mayor claridad sobre la aplicabilidad, digamos, de estas nuevas disposiciones. Así es, y bueno, entre otras disposiciones que nos viene a traer esta ley, una muy importante es el principio de territorialidad, es decir, toda exención debe ser disfrutada dentro del territorio nacional. Esto es muy importante de tomar en cuenta para asegurarnos de estar cumpliendo con ese uso adecuado de la exoneración. También se incluye una disposición de prenda legal, ¿verdad? Ante cualquier incumplimiento, pues los bienes exonerados pueden responder ante el fisco como una prenda legal. También nos dice que si vamos a hacer un traspaso de mercancías exoneradas, la DGH puede autorizar el traspaso siempre y cuando haya compatibilidad de condiciones entre los sujetos, ¿verdad? O sea, yo tengo una exoneración, tengo unas condiciones y se lo quiero pasar a otra persona, a otra empresa, pues esa otra persona, otra empresa tiene que tener las mismas condiciones que yo tengo. De lo contrario, pues ahí lo correcto sería liquidar primero, ¿verdad? Y después hacer el traspaso. También está el tema de revisión de exenciones, algo que vino a reforzar esta ley, justamente que la DGH esté haciendo análisis constantes y emitiendo informes donde justifique, ¿verdad?, las modificaciones y ajustes a los regímenes de exenciones, o sea, que esté revisando constantemente cómo afectan esto de las exenciones, si las empresas los están usando bien, si hay que hacer ajustes al proceso, cosa que no tenía pues la ley 7293, entonces pues es una muy buena intención que trae esta ley. Se incluye además la importancia de la transparencia que tiene que haber en las exenciones y la posibilidad de la denuncia ciudadana pues ante situaciones irregulares. Y bueno, finalmente también incluye una aplicación supletoria del Código de Normas y Procedimientos Tributarios en caso de que sea requerido. También esta ley nos establece los tipos de liquidaciones. Ahí se nombran 3 tipos en específico. La primera es la liquidación voluntaria. Esto es un proceso, es un trámite que se tramita ante la DGH, se presenta ante la DGH. Eso, una vez que la DGH lo aprueba, digamos, se pasa a la Dirección General de Aduanas o a la Dirección General de Tributación para que considere lo que es el valor de mercado y la depreciación de aquello que yo quiero liquidar, ¿verdad? Con este valor, pues hacer la determinación correspondiente de los impuestos que me corresponda pagar. Y bueno, una vez determinado el monto, ahí se tiene un plazo entonces de 30 días para yo ir a hacer el pago correspondiente, ¿verdad? Entonces, si yo en mi empresa encuentro que pedí una exoneración, la apliqué y después hice un uso incorrecto, entonces yo tengo la posibilidad de ir a rectificar esa situación mediante una liquidación voluntaria. Ahora, hay 2 tipos de liquidaciones más. La primera es por causa sobreviniente, que nos habla de cuando la persona que tenía la exención ha fallecido, cuando se ha vencido el plazo, ¿verdad? Hay exoneraciones pues, que son temporales, o cuando se ha cesado las actividades que me fueron autorizadas para ser exoneradas. Entonces, en ese momento, la DGH pues, tendrá facultad de exigir la liquidación de los montos correspondientes. Igual hay 30 días entonces para lo que es el pago del adeudo
y cuando hay un incumplimiento de las condiciones de la exención, ¿verdad? Incumplimiento de uso y destino, entonces ahí se puede dar una revocatoria total o parcial de ese beneficio que me están dando, ¿verdad? Entonces, si a mí me autorizaron, ¿verdad? Una extensión para uso agrícola, pero resulta que yo lo estoy usando para otra cosa, pues definitivamente ahí hay un incumplimiento de la condición que me da a mí ese beneficio y, por tanto, la consecuencia natural pues va a ser una revocatoria total o parcial de dicha exención. Ahora, vamos a ver, el tema relevante para lo que vinimos hoy es pues hablar o cómo impacta realmente este cambio en la normativa pues en las operaciones de mi empresa. Hay otros cambios, ¿verdad? Que vienen pues ahí, que han sido incorporados, digamos, en este nuevo marco normativo, que pues también pueden ser relevantes, pero tal vez no vamos a profundizar, por ejemplo, cambios en el procedimiento administrativo, en caso, digamos, de que pues quiera echarme el pulso con la administración por una declaratoria de ineficacia, pero quizás vamos a enfocarnos en los temas más relevantes. Lo primero es el régimen sancionatorio, ¿verdad? Lo decía hace un ratito, es quizás una de las mayores falencias que había identificado la propia administración en este tema, ¿verdad? Porque la consecuencia realmente de incumplir con el uso y destino de las mercancías era muy bajo, ¿verdad? Digamos, o una consecuencia no tan fuerte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Bueno, se habla de que existen las infracciones administrativas y se dice que pues, los beneficiarios de exenciones tributarias que incumplan con las obligaciones asociadas a su condición de beneficiarios mediatos o inmediatos incurren en la comisión de infracciones administrativas y serán sancionados. ¿Y qué es lo que me dice? Como sanción, dice, la infracción administrativa es sancionable, inclusive aun cuando se trate de un tema de mera negligencia en la atención del deber de cuidado que ha de observarse en el cumplimiento de las obligaciones y los deberes que tienen todos los beneficiarios de exenciones. Claramente esto está estrechamente relacionado con el tema de uso y destino y aquí es donde tenemos este esquema, digamos, sancionatorio que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Lo primero es, ok, si me hacen una declaratoria de un mal uso y destino de bienes exonerados, pues la sanción que me van a aplicar es una de el monto originalmente exonerado, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un embarque de una mercancía que, no sé, le apliqué los beneficios del artículo 4, ¿verdad? Y esa mercancía pues se suponía que tenía que estar o aplicarse o gozarse dentro del territorio nacional, ¿verdad? Y yo finalmente exporté eso, si finalmente la DGH viene a fiscalizarme y controlarme, y yo exoneré 1.000, ¿verdad? Pues, y me declaran ineficaz esa exoneración, pues entonces voy a tener que pagar los 1.000 que me exoneraron, voy a tener que pagar los intereses asociados a eso y obviamente también ahora me van a aplicar una sanción de 1.000 relacionado a la sanción, ¿verdad? Recordemos también que hay informes que tenemos que estar presentando la Dirección General de Hacienda, ¿verdad? Entonces ahora también, si yo incumplo con la presentación de esos informes, podrían imponerme una sanción equivalente a 2 salarios base. O también hay una tercera sanción, ¿verdad? Que está relacionada a la falta de pago de la liquidación de tributos, que es del 50% del monto correspondiente a la sanción. Esto va un poco en línea con el procedimiento que vamos a ver ahorita de liquidación voluntaria, que precisamente es uno de los grandes desafíos que tenemos aquí en adelante con respecto a este tema. Entonces, hoy por hoy, así como tenemos, digamos, en otras materias, en materia tributaria, en materia aduanera, pues también debemos considerar que a partir del 1 de septiembre del año 2022, ¿verdad? Las omisiones o los malos usos que yo haga de las exoneraciones podrían dar pie a la aplicación de un sancionatorio, lo que realmente sí hace diferente, ¿verdad? De este ejercicio de control le da pues mayor fuerza, digamos, a la parte de cumplimiento y evidentemente pues creo que a través de estas disposiciones pues la DGH va a tener
la posibilidad de aumentar la recaudación que busca a través de estos ejercicios de control, pero principalmente alinear a las empresas que utilizan exoneraciones, ¿verdad? También el tema de prescripción, hubo un cambio, ¿verdad? Yo les decía hace un rato que teníamos básicamente una suspensión de la prescripción hasta el momento en que se identificaba un incumplimiento. Ahorita pues tenemos una separación, ¿verdad? Se hace una separación que en el caso de las exenciones temporales hay un plazo de 4 años, ¿verdad? Y se computa a partir del momento en que concluye el beneficio. Generalmente lidiamos con exenciones que no están sujetas a término, ¿verdad? Y entonces ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos en un escenario yo creo que peor que el que teníamos anteriormente, en el sentido de que se mantiene la suspensión de la prescripción, ¿verdad? Y empezará a contar 4 años a partir del momento en que haya una resolución de revocación de la autorización de exención, ¿verdad? Entonces, yo creo que esto viene a reforzar mucho la idea de lo que les venía comentando, de que tenemos que ser extremadamente ordenados con nuestros trámites de exoneraciones y con el resguardo de la documentación, ¿verdad? Y hay un caso que trabajamos con un cliente en donde le estuvieron fiscalizando 2014 y 2015, sencillamente les dijeron, bueno, es que yo tengo información a partir del 2017 porque inclusive es un cambio de sistema, ¿verdad? Y al final eso implicó ir a revolcar un montón de papeles para tratar de armar una trazabilidad de esto porque, pues al final de cuentas, lo que menos podemos hacer en casos de esta naturaleza es pues dejar a que finalmente se convierta, digamos, en una presunción, ¿verdad? Porque ahí es como darle alas a la administración de que nos cobren prácticamente lo que ellos quieran. Entonces ahí es un llamado de atención con respecto al tema de prescripción, pues que básicamente estamos suspendidos, ¿verdad? Esa prescripción va a estar suspendida, lo cual genera, digamos, un escenario en donde podamos vernos o enfrentarnos a controles sobre, digamos, aplicación de exoneraciones en periodos muy viejos. Entonces aquí esto no vino a cambiar, no vino a mejorar lo que teníamos anteriormente, más bien pues vino a ampliar, quizás diría yo, más ese tema. Ahora, el tema del procedimiento de liquidación voluntaria, ¿verdad? También ahí hemos tenido a lo largo de los últimos años muchos acercamientos con la Dirección General de Hacienda, porque pues hay una realidad en esto y es, bueno, quizás hayan industrias que están muy enfocadas en el sector o en el mercado local, que son empresas nacionales, cuyos clientes están acá. Pero también tenemos grupos económicos que tienen necesidades y urgencias de abastecimiento en las diferentes sucursales que puedan tener, ya sea en la región o en cualquier otra parte del mundo, y que tal vez también las particularidades de cada industria hacen un poco difícil pensar en la planificación de esto, ¿verdad? Entonces, a veces cuando uno habla con los funcionarios de la DGH, dice, bueno, no, entonces, ok, hago una estimación o hago un forecast, ¿verdad? Para saber cuánto de lo que usted, por ejemplo, va a importar se va a quedar en el mercado local y cuánto va a salir, no sé, exportado. Pucha, se vuelve un poquito difícil, ¿verdad? Ya no todas las industrias dan para eso, ¿verdad? Entonces, a veces, pues tenemos la necesidad de aplicar este procedimiento de liquidación voluntaria entendiendo cuáles son las necesidades del negocio, ¿verdad? Entonces, la ley en el artículo 9 nos habla de este procedimiento y nos dice básicamente a grandes rasgos, ok, haga una solicitud ante la Dirección General de Hacienda. Posteriormente se va a transmitir eso para que haga ya una definición de valor por parte de la Dirección General de Aduanas o la Dirección General de Tributación, dependiendo del origen de las mercancías, si es una compra local o es una importación. Y finalmente eso va a dar pie a una autorización de liquidación. Ahora, después de tantas conversaciones con la DGH, prácticamente lo que se le había planteado a ellos era que este procedimiento, antes de la entrada en vigencia de esta ley, era extremadamente extenso y eso pues hacía básicamente que fuera inviable su aplicación, ¿verdad? O finalmente pues
no nos permitía pues alcanzar los objetivos del negocio con determinada transacción que implicara hacer esta liquidación voluntaria, ¿verdad? Entonces, cuando uno lee la redacción, ¿verdad? Se incorporan elementos, digamos, interesantes como la definición de valor por la DGA o por la DGT, ¿verdad? Considerando inclusive temas de depreciaciones. Sin embargo, al estar carentes de reglamento en este momento, todavía pues surgen muchas aristas con respecto a eso, que no hay plazos definidos, cuáles son los medios que tenemos que utilizar, cuáles son las consecuencias inclusive de incumplimiento por parte no solo de la administración, ¿verdad? En los plazos que se vayan a definir, sino también con respecto a los incumplimientos que puedan tener las empresas, por ejemplo, si disponen antes de esa autorización de liquidación de las mercancías. Porque aquí hay que tener clarísimo, digamos, que dentro de los conceptos o el espíritu, digamos, de esta liquidación está es que yo necesite desafectar de la exoneración los bienes antes de disponer de ellos, ¿verdad? Pero uno ve este procedimiento y a la hora de la hora nos encontramos con que pues resulta extremadamente complejo hacerlo de una manera célere con ellos, ¿verdad? Y precisamente por la incapacidad que tienen nuestras administraciones de resolver rápidamente, digamos, estas solicitudes. Si hay una gran ventaja, ¿verdad? Entonces, la gran ventaja que tenemos en este momento es que la norma no dispone que tenga que haber una inspección física de las mercancías. Entonces, eso nos ha llevado a, ok, ante la ausencia de reglamento y ante la poca claridad en ese sentido por parte del artículo 9, ¿cómo se maneja esto? ¿Verdad? Entonces, lo primero que tenemos que tener clarísimo es que siempre vamos a tener que ir a Exonet a hacer una autorización, a gestionar una autorización de liquidación de tributos, ¿verdad? Obviamente ahí resulta súper importante saber de qué forma o tener la documentación asociada, digamos, a la aplicación de esa exoneración, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos eso como primer paso. Exonet toma su tiempo, ¿verdad? Y teóricamente esto, una vez que yo ya tenga la autorización, debería ir a aduanas o a tributación, ellos deberían determinarme cuál es el impuesto que yo tengo que pagar. ¿Cuál es el tema? Que si lo hago de esa forma, o probablemente o no me respondan, eh, bueno, quizás principalmente aduanas, o nos tome muchísimos meses, ¿verdad? Entonces hemos tenido que empezar a sortear un poco este tema e inclusive pues a tener conversaciones con las autoridades. Principalmente el foco de la Dirección General de Hacienda cuando emite estos o hace estos controles es las mercancías importadas, ¿verdad? A la fecha no han estado tan enfocados en las compras local de mercancías exoneradas, sino más bien la importación de mercancías. Entonces, partimos de lo siguiente, ¿verdad? Han habido conversaciones con aduanas y decimos, ok, vea, el artículo 9 me dice esto. ¿Cómo hago para que usted me dé la liquidación de tributos de manera rápida que me permita a mí poder cumplir con tener desafectado esto antes de disponer de ese bien? ¿Verdad? Y la respuesta ha sido contundente. No tenemos recursos, no lo voy a poder hacer rápido, busquemos una forma de hacerlo sencillo. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo principalmente en lo que es liquidación voluntaria de tributos con aduanas? Es, ok, una vez que tenemos la autorización de Exonet, pues ya no solicitamos que nos definan cuál es el monto que debemos cancelar, sino que de una vez, pues se estima, se hace la transferencia a la Tesorería Nacional, ¿verdad? Y se ingresa la gestión a la aduana correspondiente en ese caso. ¿Para qué? Para que les sea un poquito más sencillo. Ahí sí no consideramos ningún tipo de depreciación ni nada, sino que pues se hace una liquidación basada, digamos, en los impuestos que originalmente tuvo que haber pagado ese bien, ¿verdad? Y pues estamos a la espera de que nos emitan resoluciones en algún momento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el tema detrás de todo esto? La respuesta de la misma administración ha sido yo no tengo los recursos, yo no tengo que hacer una inspección física, deme todos los elementos que usted pueda darme para yo aprobarle, digamos, esa liquidación de tributos y usted esté tranquilo, ¿verdad? Porque sencillamente yo tampoco como administración puedo tener detenida una operación comercial de una compañía por mi propia
limitación de recursos o por mi propia ineficiencia, ¿verdad? Entonces, ahí es donde precisamente tenemos que trabajar de manera muy estructurada todo este tema y llevar muchísimo orden en el caso de las liquidaciones voluntarias, precisamente para pues poder sortear, poder estar en cumplimiento, también tener clarísimo, digamos, que el plazo que vimos hace un rato, de que una vez que sale la autorización de liquidación, pues yo tengo 30 días para pagar eso. Aduana no me va a contestar si yo hago una gestión vía Travi para liquidar, digamos, un IVA de una mercancía que compré exonerada en el mercado local, pues también pues sabemos que tienen hasta un plazo de dos meses para emitirnos una resolución. Entonces, resulta muy complejo todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, de nuestro lado como administrados, pues tenemos que pensar en esa planificación, en documentar adecuadamente para evitar cualquier contingencia. Y muy importante es que una vez que tenga la autorización de Exonet, pues yo proceda con el pago de los impuestos en un plazo máximo de 30 días. Ahora, una consulta que normalmente nos hacen y está muy relacionada también a los tipos de controles que ha venido haciendo la DGH es, por ejemplo, control sobre una empresa que tiene registro como exportador y está vendiendo en el mercado local, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos ese escenario, obviamente, pues entramos como un poquito a la inversa, ¿verdad? Yo estoy exonerando precisamente para exportar, ¿verdad? Porque tengo una operación de exportador, pero estoy vendiendo una parte en el mercado local. Se supone, ¿verdad?, que yo debería hacer una liquidación de esos tributos que exoneré durante la importación para precisamente llevar esos productos al mercado local. Y esa ha sido parte, digamos, de los controles que hay. Entonces, si uno piensa un poco en eso, ¿qué es lo que me exonera? Por ejemplo, el ser exportador, es el IVA, ¿verdad? Es IVA únicamente, ¿verdad? Y yo el IVA tengo la particularidad de que me lo saco de una bolsa y me lo acredito. O sea, si lo pago, llego y me lo acredito y me lo meto en la otra bolsa, ¿verdad? Entonces, han surgido dudas, digamos, durante estos procedimientos que tienen ciertos riesgos y obviamente también hay que considerarlo. Es, ok, bueno, ¿qué voy a hacer con respecto a ese IVA que yo pago y a la aplicación del crédito? Entonces aquí este es un oficio, ¿verdad? Nada más como referencia que básicamente viene a confirmar el hecho de que sí, si yo, por ejemplo, en ese escenario como exportador vendo en el mercado local, me declaran la ineficacia de una serie de exoneraciones, pago un IVA, ese IVA yo me lo puedo acreditar. Con la particularidad de que pues la expectativa de la administración es que yo vaya a aplicarme ese IVA en los periodos en que debe haberlo pagado y por ende implica la rectificación de las declaraciones de 104, ¿verdad? Para poder aclarar eso, para poder aplicar ese crédito, ¿verdad? En los periodos correspondientes, ¿verdad? Otro tema también importante en esto es que si yo eventualmente entro en ese mismo escenario, tengo que pagar unos IVA y yo tengo crédito a favor, también yo puedo utilizar ese crédito a favor para pagar esos impuestos, pagar ese IVA, ¿verdad? Generado por la ineficacia de esas exoneraciones y igual forma puedo ir y hacer este ejercicio de rectificar las declaraciones correspondientes para aplicarlo, ¿verdad? Entonces es súper importante que las empresas lo tengan claro para que lo puedan gestionar adecuadamente. Ya para ir cerrando, ¿verdad? Entonces, después de lo que hemos visto, podemos hablar de lo siguiente, ¿verdad? Pues el 1 de septiembre del año 2022 genera un cambio en el paradigma de control por parte de la Dirección General de Hacienda, específicamente con lo que son las exoneraciones. Entonces, si nos vamos de esa fecha hacia atrás, ¿verdad? Nos vamos a encontrar que sí, que si por alguna razón yo hice un uso indebido de las exoneraciones, mi consecuencia va a ser el pago de impuestos más intereses. Pero a partir del 1 de septiembre del año 2022, que bueno, al menos nosotros todavía no hemos entrado en controles para esos periodos, ¿verdad? Vamos a tener que mi consecuencia va a ser el pago de impuestos más los intereses más una eventual sanción. Y entonces ahí ya estamos hablando de una cosa totalmente distinta, porque como yo les comentaba al inicio,
¿verdad? Hay muchos que decían, bueno, todavía tengo periodos abiertos que sé que pues he incumplido, ¿verdad? Antes del 2022 me la juego. A ver si llegan en primera instancia y segundo, que si llegan, pues van a trabajar sobre una muestra y lo único que tengo que pagar es intereses sobre eso, ¿verdad? Ahora pues tenemos que considerar el tema de la sanción que básicamente viene a duplicar el nivel de contingencia que pudiésemos tener, digamos, en un ejercicio de control de esta naturaleza. Entonces, pues, para recapitular todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Es esencial, ¿verdad? Y es el llamado a las empresas, pensando que la DGH todavía no ha entrado, o al menos nosotros no hemos visto a revisar, digamos, bajo la nueva legislación, es entender qué he hecho yo a partir del 1 de septiembre del año 2022, porque como lo veíamos en el slide anterior, ya estamos en un escenario totalmente distinto y a partir de ese momento, si yo logro identificar que incumplí, pues el llamado sería a generar las liquidaciones voluntarias, ¿verdad? Precisamente para evitar que sea la misma DGH la que llegue y eventualmente pues sea una contingencia muchísimo mayor, ¿verdad? En este momento podríamos nosotros hacer ese ejercicio, hacer ese barrido, saber qué hice, generar esa misma trazabilidad y generar las liquidaciones voluntarias, inclusive considerando, ¿verdad? Que no son periodos tan viejos y podemos aprovechar lo que también veíamos hace un ratito con respecto al crédito, ¿verdad? Porque uno de los grandes desafíos también asociados a la aplicación de ese crédito y la forma en que espera la administración que actuemos es el hecho de que tal vez voy a tener que ir a rectificar declaraciones de periodos prescritos y otra vez vuelve a correr el tema o sea, otra vez los vuelvo a abrir para que eventualmente me puedan controlar, ¿verdad? Entonces, esa generación de liquidaciones voluntarias, pues podríamos hacerlo de oficio, ¿verdad? Hacer todas las coordinaciones, generar en Exonet y liquidar lo que corresponde liquidar, ¿verdad? Y lo otro, pues también sería entender bajo esta nueva dinámica qué tengo que hacer como organización precisamente para poder generar esas desafectaciones y generar esas liquidaciones voluntarias de mercancías antes de que pues yo disponga inadecuadamente de eso, o sea, evitar, digamos, ese incumplimiento, ¿verdad? Ya con algunos clientes lo hemos venido implementando, ¿verdad? Y es una dinámica que va bien bajo esa premisa que les mencionaba hace un rato, con respecto a la forma en que la aduana, por ejemplo, lo está viendo y la forma en que eventualmente pues también hay que hacer el acercamiento con la Dirección General de Tributación, ¿verdad? Para que los trámites sean un poquito más rápidos, ¿verdad? Y que las empresas puedan entrar en esa dinámica de liquidación voluntaria, perdón, sí, las liquidaciones voluntarias, ¿verdad? Para que entre ya, digamos, en esa dinámica y todo el mundo, pues, evite, digamos, entrar en escenarios de contingencia por esos incumplimientos. Entonces ahí, pues, llamar a que las empresas, pues, tengan una buena trazabilidad, que hagan un buen respaldo documental, ¿verdad? De toda la aplicación de exoneraciones. Pues también validar esos procedimientos o generar esos procedimientos de control a lo interno y eventualmente, pues si nos vemos frente a un procedimiento ante la administración, pues entender qué es lo que se ha incorporado en la ley 10.286 para pues correr o interponer adecuadamente cualquier recurso o cualquier cosa que yo necesite, digamos, durante los procedimientos administrativos. Con esto, pues llegamos al fin de la presentación. No sé, Steven, si hay consultas. Gracias, Jaime, por la presentación, junto con Paulina también. No tenemos consultas por parte de nuestros participantes del día de hoy, entonces lo que podemos ir haciendo, salvo que llegue alguna consulta en este instante, es un mensaje de cierre por parte de nuestros expositores del día de hoy, empezando con Paulina Matamoros, consultora de comercio exterior de Grant Thornton. Adelante, Paulina. Gracias. Bueno, como vimos, esta ley 10.286 nos viene
a establecer un procedimiento un poco más regulado, ¿verdad? Lo que es el régimen, el otorgamiento, las consecuencias, mostrar el régimen sancionatorio. Y como mencionaba Jaime, las empresas tienen ahora la tarea de revisar cuáles son sus procesos, cuál es el uso y destino que se le está dando a esas exoneraciones, si es adecuado o no es adecuado. Y bueno, también seguimos a la espera del reglamento, ¿verdad? Porque claro está que sin ese reglamento, pues ahorita este tipo de procedimientos que están en la norma se están haciendo, pero un procedimiento ciertamente nos traería mayor certeza, ¿verdad? Y creo que lo que mayormente se espera también con esto es que haya mayor agilidad. Ciertamente cuando se habla de comercio, las cosas se mueven rápido, las operaciones son rápido y los cambios son rápidos, ¿verdad? Aquí importé esto y era para el mercado local, pero resulta que ahora lo ocupo exportar. Bueno, entonces ocupo un proceso igual de ágil por parte de la administración que me permita estar en línea y no me detenga mi actividad económica. Entonces, bueno, esperamos que haya quedado claro el tema y cualquier duda, ¿verdad? Steven, si tienen alguna pregunta posteriormente, pues ahí quedan nuestros contactos y con mucho gusto los podemos atender. Gracias, Paulina. Ahora vamos a escuchar a Jaime Morales, gerente de Comercio Exterior. Y Jaime también puede, obviamente, como decía Paulina, recordarles los contactos de ustedes para que los puedan contactar en caso de alguna duda que quieran ampliar sobre este tema. Adelante, Jaime. Sí, bueno, muchas gracias. Cualquier duda ahí, pues nos pueden escribir a nuestros correos jaime.morales@cr.gt.com y paulina.matamoros@cr.gt.com. De igual forma, lo que podemos hacer es incorporarlo en la presentación, me parece, ahí para que les quede referencia. Finalmente, yo creo que esta es una oportunidad, ¿verdad? Antes de que ya lleguen, por así decirlo, como dice la jerga popular, los balazos por parte de la administración, de prepararnos. Finalmente, la contingencia puede ser importante para la compañía. Sí lo hemos visto, ¿verdad? Como constantemente hay incumplimientos en esta línea por parte de la compañía, ¿verdad? Y entonces siempre es importante tener esto claro. Y yo siempre digo, bueno, esta trazabilidad, este resguardo documental y este control, ¿verdad? Se basa sobre temas importantes pues, de generar esos procedimientos, de estandarizar un poquitito esos procedimientos a nivel interno y bueno, ojalá echar mano también de la tecnología para tener todos esos controles y evitarnos que el día de mañana nos vengan a fiscalizar y no contar nosotros con o no poder aportar la documentación que nos soliciten. Entonces, un llamado a la reflexión, a la autoevaluación de las operaciones, a lo interno de cada una de sus organizaciones y pues en lo que podamos apoyarles con todo gusto, más bien muy agradecidos por su participación el día de hoy y quedamos a la orden. Gracias, Jaime. Nada más nos llegó una pregunta, pero creo que la podemos abordar rápidamente antes de finalizar nuestro espacio. Dice, ¿un comercializador de insumos agropecuarios se podría ver afectado con alguna sanción al adquirir estos bienes en el mercado local y venderlos en parte al 13% y otra parte al 1%? Sí, ahí lo que hay que tener un poquitito de cuidado, ¿verdad? Con respecto a transacciones de este tipo es precisamente verlo desde la perspectiva de lo que teníamos, de lo que vimos hace un rato del traspaso de bienes exentos, ¿verdad? De que si yo se lo puedo traspasar a alguien con el mismo, o sea, se lo puedo traspasar sin liquidación de tributos a alguien que goce de los mismos beneficios, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí sí hay que tener un poquito de cuidado con respecto al manejo de eso, ¿verdad? De que si yo lo traspaso a la misma tasa, ¿verdad? Pues efectivamente sea una entidad o una persona que tenga la facultad para recibirlo así. Sin embargo, ahí sí hago la acotación de que esta consulta está relacionada al mercado local. El control no ha estado tan enfocado en el mercado local, lo cual nos deja también como un poquito de nebulosa, ¿verdad? Con respecto a qué eventualmente pueden hacer desde esta perspectiva, porque también hay que tener en cuenta que en esta historia que hemos tenido, ¿verdad? Tenemos una nueva, o sea, si pensamos en las importaciones, es fácil ver que pues están los DUAs y que está la información de aduanas y demás, pero también hay que entender que
pues si bien los controles no han llegado al 2022, todavía están en periodos tal vez un poquito más viejitos, también entra a jugar otro tema, digamos, de cambios de los últimos años, como es la factura electrónica, ¿verdad? Entonces ahí también las trazabilidades eventualmente pueden ser muchísimo más estructuradas de parte de la administración, ¿verdad? Pero ahí nada más, para ese caso particular, considerar que yo se lo traspase con la tasa que corresponde a quien tenga los beneficios para hacerlo, ¿verdad? Eso es con lo que hay que tener un poquito de cuidado. Gracias, Jaime, por la respuesta a esta consulta que nos llegó ya al final. Vamos finalizando nuestro espacio del día de hoy, consideraciones sobre el uso y destino de las exoneraciones. Recordarles que nos pueden encontrar en redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y tenemos información de todos estos espacios que vamos realizando semana a semana. En nuestro canal de YouTube, Grant Thornton Costa Rica, se pueden suscribir y ahí están todos los detalles de nuestros webinars que los pueden repasar y tener toda la información. Nuevamente, Café Grant Thornton. Nos pueden encontrar en Spotify y en Google Podcast con más de 77 episodios publicados. De parte de Grant Thornton Costa Rica, que tengan un bonito día.